Bienvenidos a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. Bueno, pues en el vídeo de hoy nos centraremos otra vez en el montaje que llamamos motor paso a paso con acoplamiento de cremallera. Este es el segundo vídeo que realizamos sobre ese montaje y aquí nos centraremos más en la parte mecánica y desvelaremos por fin el valor críptico de lo que llamábamos el factor de rescaling, el rescaling factor de las tarjetas Fitget. Bueno, pues aquí vemos de nuevo funcionando al mecanismo. En este vídeo pues he tratado de tomar diferentes detalles y un poco llamar la atención de que aunque el mecanismo desde el punto de vista mecánico sea muy sencillo y conceptualmente es muy fácil de entender, pero sí que requiere ciertos ajustes. Y el ajuste más complicado, que luego lo iremos explicando en detalle, ha sido el de la cremallera, porque de alguna manera la excentricidad del piñón de la rueda dentada de 38 dientes que mueve la cremallera, pues tiene cierta excentricidad. Y esa excentricidad hace que el contacto entre ese piñón y la cremallera que mueve el carro de alguna manera varíe en función de la rotación del piñón. Y eso, de alguna manera, dificulta lo que es el ajuste del mecanismo. Bueno, pues aquí lo que estamos es probando con las facilidades que nos dan las tarjetas Fitget, pues estamos probando todo lo que es el montaje, lo que es la mecánica y la electrónica. Fijaros que al final he tenido que alimentar con 18 voltios la tarjeta Fitget del motor paso a paso para conseguir, digamos, un ajuste adecuado del motor y que este no tuviera deslizamiento y no perdiera pasos. Bueno, y para facilitar un poco el ajuste de esta cremallera, de este mecanismo de cremallera, pues hice un primer montaje con un motor de corriente continua que acoplé mediante una junta cardan extensible de doble articulación y también, digamos que con un acoplamiento sin fin corona. Ahora vemos funcionar ese mecanismo, pero con este motor. Bueno, y aquí veis el despiece parcial de las piezas que empleé pues, para hacer esa primera prueba del mecanismo de cremallera. En principio podía haber alimentado este mecanismo con un motor de corriente continua, pero claro, precisamente el objetivo de este montaje, de este mecanismo, era aprender a configurar un motor paso a paso con las tarjetas Fitgets. Y por otra parte, si hubiéramos utilizado un motor de corriente continua, pues hubiéramos necesitado o hubiéramos tenido que trabajar o que currarnos más todo el tema de la sensorización para poder controlar velocidad y posición de una manera sencilla desde el software hecho a medida. Bueno, y aquí ya, una vez que acoplé el motor paso a paso con ese mecanismo de sin fin corona y a través de una junta cardan de doble articulación en el montaje que estáis viendo, pues hice una prueba con ese controlador compacto que tengo para motores paso a paso, que esa prueba la hice a 12 voltios y la verdad es que una conclusión que saqué es que para el control de los motores paso a paso es súper importante el controlador que utilicemos. En este sentido, me parece que las prestaciones y el comportamiento de este controlador compacto que adquirí en los marketplace por un costo tan bajo, pues es, desde mi humilde punto de vista, mucho mejor que el de que el de la tarjeta Fitgets para controlar motores paso a paso de que dispongo. Claro, no es menos cierto que este controlador no permite, digamos, manejarlo desde un software, o al menos no lo permite de forma fácil, porque sí que tiene una interfaz programática que ya estudiaremos o trataremos de investigar en otro montaje o en otro mecanismo.
Bueno, y aquí ya se ve funcionando con este controlador compacto que adquirí en un marketplace. La verdad es que el motor tiene un sonido bastante bueno y la verdad es que con este controlador pues no parecía que tuviera deslizamiento y que tuviera pérdida de pasos, que ese es uno de los principales problemas con los motores paso a paso. Entonces, bueno, pues simplemente poner de manifiesto, pues eso, que quizás a lo mejor el controlador Fitbit de motores paso a paso que tengo yo es un poco antiguo. Quizás entiendo que los nuevos modelos estarán mejorados, pero que de alguna manera, pues recalcar la importancia del controlador cuando hacemos un montaje con motor paso a paso. Bueno, pues ahora vamos a empezar un poco con el despiece del montaje. Aquí intento dar una visión general de lo que es el mecanismo con todos sus elementos y ahora vamos a ver cómo, bueno, pues dentro de lo que cabe está bastante bien modularizado e iremos viendo módulo por módulo. Bueno, pues en esta imagen ya vemos desmontados los tres módulos que conforman el modelo. Entonces, arriba a la izquierda, pues lo que vemos es el motor paso a paso con su soporte, con el acoplamiento que hemos hecho de Sinfín Corona y también vemos el tacómetro que hemos puesto pues para medir las revoluciones del motor, la velocidad angular del motor con su correspondiente cableado. A la derecha, pues vemos las dos tarjetas electrónicas que hemos empleado junto con ese hub USB, puesto que estas tarjetas, la conectividad que tienen es USB, pues de alguna manera necesitamos un hub para luego conectarlo todo al ordenador. Y abajo tenemos, digamos, lo que es en sí la corredera, lo que es en sí el mecanismo de cremallera, ya desmontado el eje, porque de alguna manera el eje donde está el piñón de 38 dientes, que es el que acciona la cremallera, puesto que ese soporte triangular, digamos, estaba unido al módulo del motor, compartía los mismos tornillos, y bueno, pues ya veis que apenas 6 tornillos han valido pues para acoplar los distintos módulos. Bueno, claro, y lógicamente los tres módulos anteriores se complementan con la fuente de alimentación, que es esa caja azul que está a la izquierda, con el latiguillo que unimos luego pues a lo que es la fuente de alimentación del laboratorio. Y en principio recordar que esta fuente de alimentación, digamos que lo que permitía mediante los conmutadores que están delante es que las salidas o bien nos dieran 5 voltios o bien nos dieran la tensión de entrada siempre y cuando esta fuera mayor de 12 voltios, ¿vale? Fuera 12 o más voltios. Entonces, en este caso le hemos alimentado a 18 voltios y de las tres salidas que hemos empleado, una la hemos fijado a 5 voltios para alimentar la tarjeta de servos, la tarjeta del motor paso a paso la hemos alimentado a 18 voltios y el tacómetro también lo hemos alimentado a 18 voltios, ¿vale? Aquí se ven los latiguillos para alimentar las dos tarjetas Fitbits y luego se ve pues el latiguillo USB que hemos utilizado para conectar todo el modelo al ordenador. Bueno, y aquí vemos las piezas que componen el módulo de la electrónica propiamente dicho. Como veis a la izquierda, las dos tarjetas. Primero la tarjeta que controla el motor paso a paso y a continuación la que controla los servos. Estas tarjetas ya las explicamos en el vídeo anterior. Y recordar que las monto normalmente sobre unas placas de Evergreen que luego para hacerlas compatibles con el sistema Mecano pues le pongo unos, digamos, unos agujeros de 4 milímetros a separaciones de unidades Mecano estratégicamente distribuidos y lo uno con unos tornillos grandes y con los típicos casquillos de plástico de los Mecanos de nueva generación. Luego utilizamos una plaqueta de 11 por 5, que es donde van montadas las dos electrónicas, la plaqueta de 3 por 5 para unir, digamos, que toda la electrónica a lo que es en sí el mecanismo de cremallera. Fijaros que usamos 3 tornillos exclusivamente, más los otros 3 que lo unirían al mecanismo de cremallera. Luego esas dos tiras de 5 agujeros en U que las utilizo básicamente pues para sostener el hub USB que tiene, digamos, en la parte del fondo pues unos orificios en los que puedo meter una tuerca y un tornillo y ajustarlo de forma bastante simple. Y arriba pues los dos latiguillos que hemos usado USB, uno mini USB y otro un USB normal, que son unos latiguillos muy cortos que conseguí en un marketplace. Bueno, y aquí como veis el soporte del motor paso a paso, que luego ya despiezaremos, que he hecho esa especie como de cubo, ¿vale? Luego veremos un poco los detalles. Y de alguna manera ahí se ve un poco, he intentado que se viera un poco el mecanismo sin fin corona que, digamos, acopla el motor al eje, que luego mediante un
junta cardan, pues transmite la potencia y el movimiento al eje de lo que es propiamente dicho la cremallera. Bueno, y aquí veis un poco todas las piezas que he tenido que incorporar para meter el tacómetro. Sabéis que es un tacómetro que tiene una sonda que está basada en el efecto Hall, por lo tanto, en la parte que se mueve hay que poner un imán que está sobre un cacho de cinta aislante. Lo he puesto, digamos, un poco en el cubo que une el motor paso a paso con el eje de 4 milímetros, de forma un poco chapucera, pero bueno, suficiente, funciona. Y luego, bueno, pues esas dos tiras de 5 agujeros son simplemente pues para sostener el sensor. Ahí veis de alguna manera la electrónica del sensor con su pantalla, y luego con las piezas que hay a la derecha pues le he hecho un pequeño soporte a lo que es la electrónica del sensor y la pantalla, pues para que quedara un poco mejor. Y abajo veis pues que he hecho un latiguillo de alimentación que es compatible con la fuente de alimentación que tengo por un lado, y por otra parte tiene unos conectores Dupont que son perfectos para, digamos, montar en la electrónica del tacómetro. Y aquí pues un detalle de, digamos, el soporte que he hecho para el motor paso a paso. Como veis es un cubo que lo he montado con dos plaquetas de 5 por 5, una, digamos, maciza, que es la que está a la izquierda, y la que está a la derecha, pues tiene un orificio central muy grande, y he utilizado luego pues esa otra pieza que me hice a medida con un circuito impreso para tener un soporte para el motor paso a paso. Ahí se ve con detalle el acoplamiento, vamos a decir, sin fin corona. La corona que he utilizado en este caso es de 16 dientes porque es la que me encajaba, digamos, un poco a la altura. Yo pensé que me iba a encajar la de 19, pero no, tuve que ir probando con otros piñones más pequeños. Y un poco cerca del motor veis el cubo que he utilizado para adaptar el eje de 5 milímetros que tiene el motor paso a paso a un eje de 4 milímetros convencional de mecano, donde está el tornillo sin fin. Bueno, y aquí veis ahora el despiece de ese cubo, en el que veis pues las dos plaquetas de las que os hablaba antes, con la pieza esa que me he tenido que hacer a medida con un circuito impreso para poder, digamos, acoplar ahí el motor paso a paso. Luego veis, digamos, debajo de la plaqueta que tiene un agujero central grande, pues veis el cubo que me permite acoplar un eje de 5 milímetros con uno de 4 milímetros, el tornillo sin fin. Luego veis en el centro, pues en este caso, las 6 tiras que he utilizado de 5 agujeros en U, pues para, digamos, construir realmente un cubo. 4 son para dar, digamos, rigidez a la estructura, y otras 2 pues para sostener el eje donde se encuentra el piñón, que como hemos dicho antes es un piñón de 16 dientes, ¿no? Y luego, bueno, pues esa otra plaqueta de 3 por 5 que he utilizado para unir todo el conjunto al resto del mecanismo, a lo que es el mecanismo de cremallera propiamente dicho. Bueno, y aquí ya lo que es el mecanismo de cremallera propiamente dicho, que como veis, pues abajo se ve un poco la corredera, que luego ya la vamos a despiezar. Arriba se ve lo que es la base, que digamos hecho también con esa especie de viga en L, pero que tiene dos unidades mecano, que tiene dos agujeros, un pequeño soporte donde se apoya el carro en el que va montado el servo, ¿vale? Que va fijo y solidario a lo que es la corredera, a lo que es la cremallera propiamente dicha. Y luego en el centro pues veis los dos finales de carrera que les acoplo mediante unos tornillos, en este caso de métrica 3, tienen dos agujeros, pero bueno, ha sido suficiente que les he hecho un cableado específico con esos conectores Dupont que son muy cómodos. Y a la izquierda en medio pues veis de alguna manera ese piñón de 38 dientes que es, y el eje, digamos, propiamente dicho, sobre el que va montado, que es el que mueve la cremallera, y que mediante una junta cardan pues va acoplado a la parte o al bloque donde está el soporte del motor y el mecanismo, digamos, sin fin corona. Y de alguna manera es la excentricidad de ese piñón de 38 dientes la que yo creo que me ha dado un poco problemas a la hora del ajuste, y me ha requerido pues hacer un ajuste más fino. Bueno, y aquí veis lo que es la corredera en sí con lo que es la cremallera. La cremallera es esa tira de 25 unidades mecano que está dentada en la parte superior, y luego, digamos, he utilizado, pues, como suelo hacer típicamente, dos vigas en L, también de 25 agujeros. Claro, aquí las vigas en L las he unido por la parte en la que los agujeros son redondos, no las que son ovalados, pero sin embargo los tornillos los he puesto donde, digamos, lo
que es la cremallera tiene los agujeros ovalados verticales, con el fin de poder tener un poco un pequeño ajuste en altura, que es lo que me ha permitido ajustar bien este mecanismo para que por una parte encaje con el piñón de 38 dientes y de alguna manera lo mejor posible y que no tuviera, digamos, que el mecanismo estuviera bien ajustado. Luego veis por otra parte, pues la pieza, digamos, esa como esa especie de que está arriba a la derecha de 5 agujeros de 5 unidades mecano, pero digamos que es como una tira doble, que esa es la que he usado pues para poder unir el carro a lo que es propiamente dicho la corredera. Luego el carro va apoyado en la base simplemente y luego, bueno, pues veis el servo que he montado sobre la base, sobre la mesa que es la que se mueve, pues bueno, a efectos ilustrativos. Es un servo de esos bueno, pues que nos permiten hacer articulaciones motorizadas muy sencillas. Bueno, y aquí lo que vemos ya son las piezas que componen la base. Entonces, bueno, pues al final, digamos que lo que se ve arriba sería una de las piezas que forma el acanalamiento, donde se desplaza la corredera, que está formada por una viga en U y por tres tiras de 25 agujeros. ¿Vale? Con su correspondiente, vamos a decir, soporte triangular, que es donde va luego el eje que mueve la corredera, ¿no? Donde va el piñón de 38, de 38 dientes. Luego a continuación, según bajamos, pues se ve esa pieza que es esa tira doble, junto con una tira sencilla, ambas de 25 agujeros, unos tornillos y en principio solo ha sido necesario una arandela, de forma que, bueno, con eso podemos hacer una canaladura, hemos hecho una canaladura bastante fina y que funciona pues bastante bien. Luego, digamos, esas tres tiras que vamos a continuación van junto ahí no se ve muy bien, pero realmente es una viga en U especial de las que tiene, digamos, dos unidades mecano en una de las partes, que es el soporte en el que se apoya el carro y eso va unido, digamos, a la plaqueta de 25 por 5, que es la que conforma la base, digamos, un poco o lo que es el chasis básico de la base. Queda un chasis bastante sólido y bastante rígido y además, bueno, pues la corredera se desplaza bastante suave y queda bastante ajustado, la verdad. Y no ha sido en este caso complicado esta parte del ajuste. Bueno, y aquí vamos a tratar de explicar de dónde viene el famoso factor de rescalado con ese número tan críptico, ¿vale? Entonces, fijaros a la izquierda esas tres flechas que son un poco los cálculos que he ido haciendo para llegar a esta conclusión. Pues fijaros de alguna manera que primero tenemos un motor que tiene un desplazamiento angular de 1,8 grados por paso. Lo cual significa que para dar una vuelta completa, que son 360 grados, es decir, 360 grados, por vuelta, pues tendríamos que dar 200 pasos. Es decir, este motor tiene que dar 200 pasos para conseguir dar una vuelta, ¿no? Luego, esto no viene muy bien explicado, pero yo creo que este controlador de tarjetas Fitgets realmente hace microstaging, hace micropasos y en principio hace 16 micropasos por paso. Esto ya digo, no viene muy bien explicado y creo que es aquí un poco donde está el fallo de este controlador, que esta parte del microstaging no la controlan demasiado bien y entonces, pero vamos, sí que al final he llegado a la conclusión de que hace un microstaging o micropasos o algo parecido, de forma que hace 16 micropasos por paso, lo cual significaría que multiplicando 16 micropasos por paso por 200 pasos por vuelta, pues tendríamos 3.200 micropasos por vuelta. Vale, y entonces la clave es que ahora tenemos que buscar un factor de rescalado, que es el número que está a la derecha, el de 0,01875, ¿vale? Para que al final, digamos, la tarjeta nos esté dando el desplazamiento e incluso la velocidad, bueno, el desplazamiento en unidades y nos dé un valor de 60 unidades por vuelta. Entonces, fijaros que si multiplicáis 3.200 micropasos por vuelta por 0,01875 unidades por micropaso, nos da que la tarjeta nos está informando que de alguna manera cada 60 unidades, que es digamos lo que ella registra internamente, el motor da una vuelta. De esta forma,
¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros en vez de utilizar un motor de 1,8 grados por paso, pues utilizáramos un motor, por ejemplo, de 3,6 grados por paso, pues tendríamos que hacer el cálculo correspondiente para que al final nos diera 60 unidades por vuelta. Eso es lo importante, porque si conseguimos que el factor de rescalado nos dé 60 unidades por vuelta, pues entonces el desplazamiento angular, y aquí fijaros a la derecha en vueltas, digamos que sería equivalente a 1 partido, o sea, el desplazamiento angular expresado en unidades dividido por 60. De la misma manera, la velocidad angular en vueltas por segundo sería igual que la velocidad angular en unidades por segundo partido por 60. Pero por otra parte, la velocidad angular en vueltas por segundo es igual que la velocidad angular en revoluciones por minuto partido por 60. Fijaros que si igualamos en las dos ecuaciones por vuelta velocidad angular en vueltas por segundo, pues nos queda que la velocidad angular en unidades por segundo coincide con la velocidad angular en revoluciones por minuto. Y eso ya es un valor que sí que es intuitivo, de manera que cuando manejemos las velocidades en nuestra tarjeta, estamos manejando velocidades del motor en revoluciones por minuto. Fijaros luego a continuación que he traído un poco digamos, la configuración en el software que hemos hecho a medida de lo que es la controladora del motor paso a paso, y los tres parámetros que hemos metido, pues el primero, que sería el límite de corriente, lo hemos puesto a 0,65 amperios, ¿vale? Que son, digamos, la máxima corriente que soportan las bobinas de nuestro motor. El factor de rescalado, el rescale factor, lo hemos puesto en 0, o sea, 0,01875, que es este valor que hemos deducido, y la aceleración del motor, pues en este caso la hemos puesto en 1000. ¿En 1000 qué? Pues serían 1000 unidades, ¿no?, de desplazamiento por segundo al cuadrado. Entonces, de alguna manera, aquí tenemos un poco la explicación de por qué ese factor de rescalado y cómo para configurar una tarjeta Fitget de un motor paso a paso, lo único que necesitamos es conocer la máxima corriente o la corriente a la que queremos alimentar las bobinas del motor, que en este caso es una especificación del motor, y necesitamos conocer, digamos, que el desplazamiento angular por paso. Y a partir de y asumiendo que estas tarjetas pues hacen 16 micropasos por paso, pues podemos calcular un factor de rescalado que al final nos dé 60 unidades por vuelta, con lo que las velocidades que nos va a dar la tarjeta digamos, coinciden con la velocidad angular del motor en revoluciones por minuto. Esto ya de alguna manera nos simplifica tremendamente los cálculos, y fijaros que luego este motor está acoplado por un acoplamiento de sin fin corona, de forma que cada vuelta que da el tornillo sin fin se mueve un diente de la corona. Tendría que dar 16 vueltas el motor para que girara, digamos, una vuelta la corona de 16 dientes. A su vez giraría una vuelta la corona, bueno, o el piñón, la rueda dentada que mueve la cremallera, que es de 38 dientes, que además sabemos que por ser de 38 dientes pues tiene un diámetro de 1 pulgada. Por lo tanto, el perímetro, digamos, del radio primitivo de esa rueda dentada, que es como se acopla a la corona, sería de pi por 1 pulgada, y por lo tanto, cada vuelta que gira esa rueda dentada, pues la cremallera se desplazaría pi por 1 pulgada, o sea, 3,14 pulgadas. Y esto es bastante consistente, digamos, con lo que luego hemos comprobado en el montaje. Y fijaros que de alguna manera pues podríamos calcular pues qué desplazamiento lineal se produce en la cremallera a partir de X unidades. Nosotros hemos visto en el montaje que para el montaje que hemos hecho, pues digamos que podíamos variar el desplazamiento en torno a entre 0 y 2600 unidades. Y haciendo los cálculos, pues era bastante consistente con la longitud o con el juego o con la carrera que tenía la cremallera. Por lo tanto, pues aquí queda desvelado un poco el famoso o el misterio del factor de rescalado, el rescaling factor, que hay que configurar en las tarjetas Fitgets. Bueno, y hasta aquí este segundo vídeo, esta segunda parte de este acoplamiento de cremallera con motor paso a paso. Yo creo que hemos estudiado más a fondo los motores paso a paso y sobre todo las tarjetas Fitgets que permiten controlarlo.
que la verdad están bien, pero bueno, no cabe duda que yo exploraré algunas otras opciones para controlar motores o algunas otras electrónicas para controlar motores paso a paso. Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis visto el vídeo. La verdad es que este vídeo pues también ha sido un poco largo, pero creo que el montaje lo justificaba. Y nada, pues muchísimas gracias a todos, un abrazo muy fuerte, a seguir muy bien y con mucha salud.